Como ocurre en la mayor parte de las vacunas, ¿no? Vacunamos contra el germen más frecuente, pero obviamente empiezan a aparecer otros virus que van a ser más prevalentes, ¿no? En el caso de adenovirus, por ejemplo, igual ocurre con la vacuna de la neumonía, por ejemplo. ¿No? Hay disminución de neumonía por los serotipos que vienen en la vacuna, pero hay emergencia, ¿no? De otros serotipos que están ocasionando neumonía, de tal manera que siempre no va a haber esa tarea, ¿no? De buscar y aumentar la cobertura de serotipos de vacunas y para otros virus que por ahora todavía no disponemos en la actualidad, ¿no? Cambiar sobre todo el hábito de la higiene seguirá siendo definitivamente el pilar más importante, ¿no? Para disminuir la cantidad de casos, ¿no? La prevalencia que hay de esta enfermedad. Hay un trabajo ahí, ¿no? Un trabajo de manejo primario, ¿no? De enseñanza que va desde la casa, ¿no? El hogar, la escuela, y tenemos que incidir mucho, ¿no? en esta área. Se evita, ¿no? ¿Cuántos millones solamente lavándose las manos, ¿no? Según las estadísticas que maneja la OMS? Parenteral. Ujú. Así es lo que se llama el efecto regadera, ¿no? de la vacuna. Aprovechando, lamentablemente, ¿no? Tenemos que decirlo esto, esas conductas inapropiadas, ¿no? de la población. Porque por vía oral sabemos que eh, la, claro, ¿no? El ciclo, ¿no? es fecal oral, de tal manera que un niño vacunado con polio oral va a eliminar los virus, ¿no? Por las heces, y estas heces, pues, por reacción, ¿no? digamos, colateral, va a infectar a otros niños e inmunizarlos de alguna manera, ¿no? Se dice que por cada niño vacunado con polio se vacunan 3 o 5 niños, ¿no? Que están en su entorno, y es por eso que se aprovecha. Lamentablemente digo se aprovecha porque en nuestro medio todavía no tenemos una condición adecuada, ¿no? de higiene y de saneamiento, y por consiguiente se constituye en una estrategia, ¿no? Exacto, una estrategia buena, aprovechando la deficiencia sanitaria, es una estrategia buena, ¿no? Para aumentar la protección. Muy bien. Sí, hay un brote actualmente, ¿no? Se ha reportado un brote de sarampión, así que hay que estar también en guardia, ¿no? Contra estos virus, ¿no? Que emergen cada cierto tiempo. Y hablando de virus y hablando de infecciones emergentes, pues el dengue. Estamos también ante un virus, que estamos ante un brote virtualmente de dengue en nuestro medio, ¿no? Así es, ¿no? Entonces ya nos volvimos prácticamente endémicos, vivimos ya con, con el dengue, está ahí y no tenemos que bajar la guardia, ¿no? El dengue entonces es una enfermedad viral autolimitada, transmitida o entre humanos por mosquitos, ¿no? Es una enfermedad febril, aguda, arboviral, importante, endémica de países trópicos y subtrópicos. Es la principal enfermedad tropical transmitida por artrópodos y se caracteriza por fiebre bifásica, mialgias, ¿no? Artralgias, exantema, leucopenia, la presencia de linfadenopatías, que puede incluir además en los casos graves shock, ¿no? Que puede poner en riesgo la vida. En realidad los síntomas del dengue, como vamos a ver más adelante, son tan inespecíficos que puede corresponder a muchas patologías, y por eso ha habido en algunos casos retraso en el diagnóstico, ¿no?
Entonces acá vemos el vector, tenemos el principal agente, ¿no? Tenemos el Aedes aegypti. Esto lo tenemos acá en nuestro medio. Recordemos que hay un brote, ¿no? Ahorita en algunos distritos de nuestro departamento de La Libertad. Tenemos un brote en el Porvenir donde hay gran cantidad de casos, ¿no? También tenemos por el valle, en Ascope, también ha habido casos, ¿no? Donde se han reportado, ¿no? Eh, en estas semanas epidemiológicas. También el Aedes albopictus. Así es. Así es, ¿no? Como se ve en la figurita. Entonces ya convivimos prácticamente ya con el Aedes, ¿no? Y es el mismo agente también de chikungunya, pues, ¿no? Así es. Entonces, Aedes aegypti es el principal vector mundial del dengue. También es el vector de fiebre amarilla. Ocupa áreas urbanas con o sin vegetación. Se alimenta preferentemente de humanos y el principal sitio de replicación son los contenedores de agua, ¿no? Por eso es que se hace pues toda una estrategia epidemiológica, ¿no? de revisión, ¿no? de los recipientes, y sabemos que gran parte de la población pues que no tiene acceso, ¿no? digamos a agua por red, ¿no? Y aún la que tiene red pues tiene la tendencia, ¿no? a acumular, digamos, en baldes, ¿no? en tanques su agua, ¿no? En los jardines, incluso los inodoros, ¿no? También a veces hay un descuido, ¿no? en estos lugares donde pues es el asiento, ¿no? Donde se replican estos gérmenes. El virus se transmite a un ser humano por medio de la saliva del mosquito. El virus se replica en los órganos blancos, infecta los leucocitos y los tejidos linfáticos, se libera y circula la sangre, ¿no? Más o menos este es el ciclo de transmisión del dengue, ¿no? Tenemos acá una persona enferma con dengue, obviamente. Esta persona enferma es picada, vamos a decir, por un mosquito. El mosquito se infecta y va a su vez a transmitirse, ¿no? A través de una picadura a una persona sana. La persona desarrolla el dengue, ¿no? Entonces más o menos este es como se transmite, cómo es el ciclo de transmisión del dengue. El virus se va a replicar en la zona embrionaria del tubo digestivo del mosquito y en otros órganos. El virus se replica en las glándulas salivales del vector, y luego de 7 a 14 días, que es tiempo de incubación extrínseco, puede infectar al hombre por nueva picadura, ¿no? La clínica. Existe una clasificación ya nueva, ¿no? De lo que es el dengue. Antes se hablaba de dengue clásico, en fin, ¿no? Pero dengue hemorrágico. Pero esta clasificación se ha modificado de tal manera que la Organización Mundial de la Salud sugiere que el dengue debe clasificarse con dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma, ¿no? Y dengue grave. Esas son la clasificación que debe utilizarse actualmente, ¿no? Dengue entonces sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. ¿Cuáles son los criterios para el dengue con signo de alarma o sin signo de alarma, ¿no? Dengue probable, por ejemplo, vivir en áreas endémicas de dengue o viajar a ellas. Fiebre y 2 o más de los siguientes criterios: náuseas o vómitos, erupción cutánea, molestias y dolores, prueba de torniquete positiva, leucopenia o cualquier signo de alarma. Dengue confirmado por laboratorio, ¿no? Importante cuando no hay signo de extravasación del plasma. Entonces, fiebre, criterio principal asociado a cualquiera de estos otros signos o síntomas: náuseas, erupción cutánea, molestias, leucopenia, prueba de torniquete o cualquier signo de alarma. El marcador, lógicamente, ¿no? Va a ser el área, ¿no? Donde estemos captando al paciente febril. Si estamos frente a una zona de un brote, por ejemplo, de dengue, obviamente en un paciente febril
con las características epidemiológicas, ¿no? Con casos cercanos al caso que se está estudiando, obviamente tenemos que pensar o sospechar en dengue. Pero el marcador principal de dengue es la fiebre, ¿no? Asociado a cualquiera de los criterios que hemos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los signos de alarma? Mencionamos acá signos de alarma, ¿no? Y eso tenemos que tener también bastante claro y poder diagnosticarlo, ¿no? Dolor abdominal intenso o abdomen doloroso a la palpación es un signo de alarma. Vómitos persistentes, acumulación clínica de líquidos, ¿no? Sangrado de mucosas, la letargia, la agitación, hepatomegalia de más de 2 centímetros, el laboratorio con un aumento del hematocrito concurrente con rápida disminución del número de plaquetas, ¿no? Entonces se requiere una estricta observación e intervención médica. Va a depender, pues, el manejo, entonces, cuando tengamos un dengue con estas características, con signo de alarma, del nivel, ¿no? de resolutivo del centro médico o del hospital. Obviamente que un dengue sin signo de alarma, como los que mencionamos acá, puede tratarse ambulatoriamente con una observación y pidiéndole a la persona o a los cuidadores, en el caso de un niño, ¿no? O a los padres, que ante cualquier signo de alarma, obviamente, pues acuda al hospital para poder valorar al paciente nuevamente y determinar su gravedad, ¿no? Y para dengue grave, definitivamente ya hay extravasación de plasma, ¿no? Por situaciones que nos van a conducir al shock, acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria, sangrado intenso, ¿no? Por ejemplo, también puede haber compromiso orgánico grave. En el hígado, una elevación de las transaminasas, alteración de la conciencia y también disturbios en el corazón y otros signos, ¿no? Entonces, definitivamente lo que es dengue grave ya requiere un manejo hospitalario, ¿no? De un segundo nivel de atención, ¿no? de capacidad resolutiva. Respecto al cuadro clínico, podemos ver acá en esta gráfica más o menos los días de enfermedad y cómo se van manifestando, ¿no? Los principales síntomas. Por ejemplo, la fiebre, miren acá como el primer día, ¿no? La fiebre puede llegar hasta 40 grados, luego hay un descenso, más o menos hasta el tercer día, luego una subida nuevamente a la temperatura, ¿no? Pero la fiebre normalmente puede durar hasta 5 días, ¿no? Más o menos ese es el comportamiento de la fiebre. En este periodo, ¿no? De los primeros días puede existir deshidratación, puede haber shock ya a partir del tercer o quinto día y ya un periodo de reabsorción de la sobrecarga de líquidos, ¿no? Aquí puede haber también deterioro de órganos, ¿no? en el shock. En el laboratorio, veamos acá, miren, los primeros días, el segundo día aproximadamente, el hematocrito empieza a caer, ¿no? Perdón, el hematocrito empieza a subir aquí, ¿no? Más o menos a partir del tercer día, y luego hay una caída. Eso tiene que ver ya por la presencia de sangrado, ¿no? Y luego se estabiliza. Y las plaquetas, miren ustedes cómo las plaquetas empiezan a caer a partir del segundo o tercer día hasta el quinto día aproximadamente, donde luego empieza una recuperación del recuento plaquetario, ¿no? En relación a la serología, los virus, ¿no? Pueden hacerse estudios serológicos o de virus directamente los primeros días, y a partir ya del tercer día lo que vamos a encontrar son los anticuerpos, los IgM o los IgG, ¿no? En la fase crítica de la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos que en la enfermedad hay fases. Tenemos la fase febril, que son los 3 primeros días, la fase crítica, que va del tercer día hasta el quinto o sexto día, y la fase de convalecencia, que va del sexto día hasta el 10º día. Entonces vamos a revisar rápidamente la fase febril, la que ocurre durante los 3 primeros días. Acá tenemos que hay presencia de rubor facial,
eritema cutáneo, dolor corporal generalizado, esto es característico, ¿no?, del dengue, el famoso dolor de rompehuesos que se llama, las mialgias, sobre todo a nivel lumbar, la cefalea, la faringodinia, la faringe que puede estar inyectada y que muchas veces la confundimos, pensamos en una faringitis, ¿no?, inyección conjuntival, anorexia, náuseas, vómitos, son los síntomas que vamos a encontrar en esta fase febril. Es típica la fiebre alta abrupta, no es una fiebre progresiva, es una fiebre abrupta, ¿no? Dura, dijimos, más o menos entre 2 a 7 días, sobre todo los 3 primeros días, y en este periodo es difícil distinguir, ¿no?, este proceso febril con otras enfermedades febriles, es muy inespecífico. Entonces, obviamente tenemos que tener una sospecha, ¿no?, bastante clínica de dengue, básicamente por la zona epidemiológica donde estamos. Una alta probabilidad de dengue si la prueba del torniquete es positiva, definitivamente, ¿no? Tenemos que alertas con los signos vitales y otros parámetros clínicos. Puede haber ya en este periodo algunas manifestaciones hemorrágicas leves, el hígado puede estar ya aumentado de tamaño, y la anormalidad más temprana del cuadro hemático, hay una reducción progresiva de los leucocitos, ¿no?, hay una tendencia a la leucopenia. Y muchas veces esta disminución de los leucocitos pues las confundimos también con otras enfermedades, como por ejemplo fiebre tifoidea, ¿no?, fiebre, disminución del recuento leucocitario, etc. Hay condiciones que se parecen a la fase febril de la infección del dengue, ¿no? Por ejemplo, síndromes parecidos a la gripe, ¿no?, influenza, sarampión, fiebre de chikungunya, mononucleosis, enfermedades con erupción cutánea, lo vimos, rubiola, sarampión, escarlatina, enfermedades diarreicas, rotavirus, con manifestación neurológica, meningoencefalitis, convulsiones. En realidad, pues en este periodo, ¿no?, existen muchas enfermedades que nos pueden confundir definitivamente en el diagnóstico. La fase crítica es la segunda fase del dengue, ¿no? Ya ocurre entre el tercer y séptimo día, cae la fiebre, empieza la fase crítica, esta dura 24 o 48 horas, aquí puede haber aumento de la permeabilidad capilar, aumenta el hematocrito, caen las plaquetas, caen el recuento de leucocitos, puede existir derrame pleural y ascitis, estas se van a detectar dependiendo del grado de extravasación y del volumen de reemplazo, y lógicamente en este periodo puede ser necesario el uso de algunos exámenes para poder determinar esta extravasación de volumen, ¿no? En el dengue grave existe una o más de las siguientes condiciones, como vimos inicialmente, ¿no? Extravasación del plasma, que puede conducir a choque, o acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria o sin ella, o ambas. Y sangrado grave o deterioro de órganos grave, o ambos. Cuando estamos ante esta situación, nos enfrentamos ante un dengue grave. El dengue grave puede ocurrir ya cuando la fiebre baja, estamos hablando de día 4 o 7, ya hay signos de alarma antes de que ocurra el dengue grave, ya lo mencionamos anteriormente. Puede haber taquicardia, vasoconstricción periférica, la presión arterial diastólica se acerca a la presión arterial sistólica, ¿no? Hay un diferencial bastante estrecho. Los niños pueden estar conscientes, lúcidos, pero hay descompensación marcada cuando cae la presión arterial sistólica, alteraciones de la coagulación, y no es muy frecuente la insuficiencia hepática aguda, la encefalopatía, la cardiopatía o la encefalitis. En choque está cuando la diferencial es menor de 20 milímetros de mercurio, o si tienes signos de mala perfusión capilar, por ejemplo, extremidades frías, un llenado capilar retardado, lento, cuando existe pulso acelerado, taquicardia, entonces estamos ya frente a un niño con shock. La probabilidad de dengue grave, si el paciente es de una zona de riesgo de dengue y presenta fiebre de 2 a 7 días, ocurre cuando presenta cualquiera de las siguientes características, ¿no? Evidencia de extravasación del plasma, es decir, un hematocrito elevado o aumento progresivo del mismo, cuando hay derrame pleural o ascitis, cuando hay compromiso circulatorio o shock.
Esto se puede manifestar, ¿no? Por taquicardia, el shock, por extremidades frías, llenado capilar mayor a 3 segundos, pulso débil o indetectable, reducción de la presión del pulso, y en el choque tardío la presión arterial no se registra. También por sangrado significativo, por nivel alterado de la conciencia, hay letargo, agitación, coma, convulsiones, compromiso gastrointestinal importante, vómitos persistentes, dolor abdominal intenso o creciente, ictericia, deterioro ya a nivel orgánico, por ejemplo, insuficiencia hepática aguda, insuficiencia renal aguda, encefalopatía o encefalitis, cardiomiopatía u otras manifestaciones inusuales, también son signos, ¿no? en este periodo. La fase de recuperación, ¿no? Si el paciente sobrevive, si el niño sobrevive a la fase crítica, los líquidos extravasados se van a reabsorber en aproximadamente 24 o 48 horas, mejora el bienestar, el apetito, los síntomas gastrointestinales también disminuyen, se estabiliza hemodinámicamente, ya se regulariza la diuresis, ¿no? Y si hubo exceso de líquidos endovenosos, la falla respiratoria y la citis pueden ocurrir en cualquier momento. Diagnóstico diferencial, ¿no? Aquí estamos y pues los que hemos tenido oportunidad de estar trabajando en estos meses en zonas de dengue, hemos tenido algunos problemas muchas veces para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces miren, con todas las enfermedades que pueden semejarse al dengue, sobre todo durante la fase febril, influenza, enterovirosis, enfermedades exantemáticas, hepatitis, abdomen agudo, absceso hepático, escarlatina, neumonía, sepsis, salmonella, púrpuras, ¿no? Enfermedad de Kawasaki, en fin, cantidad de enfermedades que nos pueden semejar al dengue, ¿no? De tal manera que aquí el marcador fundamental es, como siempre, ¿no? En estos casos, la parte epidemiológica. La evaluación diagnóstica va a depender del día de la enfermedad, ¿no? Los primeros días, ¿no? El periodo de viremia, se pueden hacer evaluaciones séricas o de PCR, o también el dosaje sérico de ELISA o test rápidos en los días que pueden llegar hasta la semana, y ya cuando pasa los 6 días o tiene mayor evolución la enfermedad, el dosaje de inmunoglobulinas, ¿no? Los test de laboratorio adicional, según el diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos el extendido de sangre periférica, gota gruesa, el monopos, ELISA para VIH, la detección directa de los componentes virales o indirectamente por medios serológicos, y si tenemos un caso probable de dengue y lógicamente pues hacemos dosaje, ¿no? O aislamiento viral, ya tenemos un caso confirmado. La evaluación diagnóstica puede ser directa en fase febril a través de la detección, ¿no? Por exámenes de ELISA o de PCR, a través del NS1, que es de gran utilidad para las infecciones primarias, y también por métodos indirectos, ¿no? Por ejemplo, detección de niveles altos de IgM antidengue por ELISA al 5.º día de enfermedad, o hacer comparación en muestras pareadas, ¿no? El manejo. ¿Qué hacemos, ¿no? con los pacientes con dengue? En estos niños, que no son pocos, ¿no? Hay buena cantidad de niños que han tenido esta enfermedad. La clave de todo el proceso definitivamente es que adecuemos, ¿no? Los servicios que damos al paciente de una manera buena. La mayoría de pacientes, ¿no? Son los que no tienen signo de alarma, principalmente se van a recuperar sin necesidad de hospitalización. Entonces, en primer nivel de atención, estamos hablando de postas médicas, centros médicos, tenemos que reconocer que el paciente febril puede tener dengue. Hablamos, por ejemplo, ahora de una zona, un distrito endémico, ¿no? Donde hay un brote actualmente, el Porvenir, por ejemplo, y aún dentro del Porvenir zonas específicas donde ha habido brote de dengue, ¿no? Río Seco, por ejemplo. Entonces tenemos que captar, ¿no? Pacientes febriles en esta zona. Sospechosos, obviamente, van a ser de dengue. Entonces tenemos que reconocer que esta fiebre que tiene el niño, pues puede ser por un dengue.
hay que notificar tempranamente a las autoridades de salud pública. Es decir, tenemos que determinar que este cuadro febril se trata de un dengue, ¿no? Dengue sin signo de alarma. Atender a los pacientes en la fase febril temprana del dengue. Y la atención de la fase febril del dengue, el manejo, básicamente es sintomáticos, ¿no? Es decir, tenemos que darle medicamentos para bajar la fiebre o el dolor. Si sospechamos de dengue, obviamente debemos evitar el uso de AINES y administrar paracetamol, por ejemplo, ¿no? Para tratar la fiebre o el malestar o el dolor en estos niños. Tenemos que estar capacitados o ser bastante acuciosos para reconocer síntomas ya de fase crítica e iniciar tempranamente el reemplazo hidroelectrolítico, ¿no? Este paciente se nos puede estar chocando. Este niño se nos puede estar empeorando. Reconocer a los pacientes con signo de alarma, ¿no? Y estos deben ser hospitalizados para recibir terapia de líquido intravenoso. Reconocer y manejar inmediata y adecuadamente la extravasación grave de plasma y el shock, el sangrado masivo y el deterioro agudo de órganos, ¿no? Obviamente que esto probablemente ya se va a hacer en un nivel mayor de tensión. Los centros médicos, las postas médicas creo que pueden tranquilamente manejar, ¿no? La fase febril, es decir, un dengue sin signo de alarma, la fase febril temprana. Si existe evidencia de fase crítica y si el centro está, digamos, su nivel para atender es el adecuado, pues lo puede manejar o en todo caso debe referir, ¿no? Y cuando se trata ya de un paciente en fase crítica, definitivamente debe ser manejado a nivel hospitalario, de un nivel mayor resolutivo. Entonces, el enfoque por pasos del dengue, tenemos paso 1, una evaluación general, historia clínica, examen físico, ¿no? Exámenes de laboratorio. El paso 2 es el diagnóstico, evaluación de la fase, la gravedad de la enfermedad, y el paso 3 es el manejo. En el manejo tenemos que notificar la enfermedad, tomar decisiones sobre el manejo según la manifestación clínica, según la circunstancia del paciente, y de acuerdo a eso puede manejarse en casa, puede ser remitido para manejo hospitalario o tratamiento de emergencia o referencia urgente, ¿no? Tenemos hasta 3 situaciones en las que tenemos que manejar a estos pacientes, ¿no? ¿Cuándo debemos transferir a un niño a una unidad de cuidados especiales? Cuando hay presentación temprana de shock, por ejemplo, en el segundo o tercer día de enfermedad. Cuando hay extravasación de plasma, shock o ambos, ¿no? Cuando el pulso y la presión son indetectables, cuando hay sangrado masivo, cuando hay sobrecarga de líquidos, cuando hay deterioro, cuando hay daño de órganos, daño hepático, daño cardíaco, encefalitis u otras complicaciones, hay que remitirlos inmediatamente, ¿no? En el manejo por pasos, vemos que en el primer paso dijimos la evaluación general. Acá tenemos que preguntar cuándo apareció la fiebre en la anamnesis, cuántos días tiene de fiebre, ¿no? Qué cantidad de líquidos está tomando el niño. Evaluar y dirigir las preguntas para detectar si existen signos de alarma, la presencia de diarrea, los cambios en el estado mental, ¿no? Irritabilidad, somnolencia, coma, o la presencia de convulsiones, mareos. La producción de orina, el volumen de orina, la frecuencia, cuándo fue la última vez que miccionó, y otros antecedentes pertinentes, ¿no? Que tienen que ver con la parte epidemiológica. Por ejemplo, si ha habido dengue en la familia o si los vecinos en su cuadra, en su barrio, ¿no? Ha habido casos de dengue, ¿no? Viajes a áreas endémicas de dengue, por ejemplo, zona de selva. Condiciones coexistentes, ¿no? Cómo es la vivienda, cómo es el lugar donde vive, ¿no? Tenemos que preguntar todo eso. Excursiones a la selva, etcétera, ¿no? A lugares que nos pueden dar información sobre la posibilidad de esta enfermedad. Y luego tenemos la evaluación general, señales de alarma, ya lo repetimos nuevamente, dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargia, agitación o hepatomegalia, ¿no? Mayor a 2 centímetros en la palpación debajo del reborde costal. Y de laboratorio, ¿no? Aumento en el hematocrito
concurrente con una rápida disminución del número de plaquetas. Estos son signos de alarma y tenemos que detectarlos tempranamente, ¿no? En el examen físico, no olvidemos evaluar el estado mental, el estado de hidratación, el estado hemodinámico, ver si es que el paciente tiene dificultad respiratoria, derrame pleural, evaluación abdominal, dolor, hepatomegalia, ascitis, erupciones, manifestación de sangrado, ¿no? Petequias, equimosis. La prueba de torniquete, hay que repetirla si antes fue negativa o si no hay manifestación de sangrado. Es parte de la evaluación del examen físico. El laboratorio, un examen hemático completo en la primera consulta, hacer una línea basal de hematocrito, leucopenia aumenta la probabilidad de dengue y pruebas para confirmar diagnóstico no son necesarias en el manejo agudo del paciente. Es decir, no tenemos que hacerle dosaje ya confirmatorio, ¿no?, para dengue. En el enfoque por pasos, paso 2, el diagnóstico, evaluación de la fase y gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos anamnesis, tenemos examen físico, tenemos laboratorio. ¿En qué fase está? ¿Está en la fase febril? ¿Está en la fase crítica? ¿Está en la fase de recuperación? Habrá que preguntarse, ¿tiene signos de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación del paciente? ¿Necesita hospitalización este paciente? Entonces, signo de alarma, ya lo vimos. Signos y síntomas relacionados con la hipotensión. Paciente deshidratado, incapaz de tolerar líquidos, vértigos, hipotensión, sangrado espontáneo, deterioro de órganos, hallazgo mediante exámenes adicionales, hematocrito, derrame, condiciones coexistentes, embarazo, condiciones mórbidas, condiciones sociales, vivir solo, vivir lejos de un establecimiento médico, sin medio de transporte. Y en el enfoque por pasos, en el paso 3, en lo que se refiere al manejo, ¿no? El manejo, dijimos que en el punto 1, es notificar la enfermedad. Los criterios para notificar la notificación temprana de casos sospechosos es que el paciente viva, pues, o haya viajado a una área endémica de dengue, que tenga fiebre 3 días o más, bajos recuentos o conteo decreciente de glóbulos blancos, la trombocitopenia con prueba de torniquete positiva o sin ella, ¿no? Son criterios para notificar caso sospechoso o caso probable, ¿no? Decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Lo enviamos a su casa? ¿Lo mandamos al hospital o lo mandamos a emergencias, ¿no? Van a haber situaciones que tenemos que tomar decisiones. ¿Cuándo vamos a manejar un paciente en su casa? Cuando puede tolerar la vía oral, ¿no? Cuando orina por lo menos una vez cada 6 horas, no tiene ningún signo de alarma, especialmente cuando la fiebre baja, y estos van a ser controlados diariamente hasta que estén fuera de la fase crítica, ¿no? Enseñarle a cómo reconocer los signos de alarma y mencionarles que deben regresar al hospital en caso de existir alguno de ellos. Lo que debe procurar el paciente y el cuidador en los pacientes que se van a manejar en casa: estimular la ingestión de solución de rehidratación oral, líquidos que contengan electrolitos de azúcar, paracetamol para la fiebre si el paciente está incómodo, mucho dolor, mucha molestia, no administrar ácido acetilsalicílico, ibuprofeno ni otros AINES, ¿no? Esto porque puede ocasionar un aumento en el sangrado. Instruir a que el paciente debe ser llevado inmediatamente si aparece algún signo de alarma. El médico, ¿qué debe hacer? Comprobar el patrón de temperatura, cómo es el comportamiento, ¿no?, de la temperatura. Aquí hay que recordar un poquito nuestra semiología. Comprobar si el paciente realmente está ingiriendo una adecuada cantidad de líquidos, la pérdida de líquidos que tiene este paciente. Comprobar la producción de orina, volumen y frecuencia. Evaluar signos de alarma. Evaluar señales de extravasación de plasma o sangrado. Y evaluar valores de hematocrito, de leucocitos y de plaquetas. Bueno, ¿qué hacemos en el paciente que debe remitirse para manejo hospitalario, ¿no? ¿A quiénes debemos remitirlos para manejo hospitalario? Pacientes con signo de alarma. Aquellos que están en condiciones que pueden complicar el dengue o su manejo, y aquellos que tienen ciertas condiciones sociales, ¿no? Entonces, pacientes con dengue con signo de alarma y en pacientes con dengue sin signo de alarma, ¿no?
En los pacientes con dengue con signo de alarma hay que obtener un hematocrito de referencia antes de la terapia de líquidos, proporcionar solamente soluciones isotónicas, ¿no? Sobre todo solución salina al 0.9%. Iniciamos con 5 a 7 mililitros por kilo por hora, en 1 a 2 horas, luego se va reduciendo a 3 a 5 mililitros por kilo y se reduce ya a menos a 2 o 3 mililitros por kilo por hora, según sea la respuesta clínica, ¿no? del paciente. Evaluamos el estado clínico, repetimos el hematocrito, se administra el mínimo volumen de líquidos intravenosos requerido para mantener una perfusión adecuada y provisión de orina. Aproximadamente debemos tratar de que se mantenga en 0.5 mililitros por kilo por hora. Los líquidos endovenosos por lo general se necesitan solamente 24 o 48 horas y se van a reducir los volúmenes a medida que se disminuya la fuga de plasma a fin de la fase crítica, ¿no? Y eso se va a valorar con una producción adecuada de orina, con una ingestión adecuada de líquidos y con un hematocrito debajo del basal en el paciente estable, ¿no? Hay que controlar, hacer un balance hídrico adecuado, detallado, los signos vitales, la perfusión periférica, la producción de orina, la diuresis, del hematocrito, pre y post líquidos, ¿no? Luego cada 6 a 12 horas la glicemia y otras funciones orgánicas. Y en los pacientes sin signos de alerta, estimular la ingestión de líquidos orales, si no los tolera, iniciar terapia de líquidos endovenosos, igualmente con solución salina normal. Hay que controlar el patrón de temperatura, volumen de ingestión, pérdida de líquidos, signo de alarma, hematocrito, leucocitos, plaquetas y otras pruebas de laboratorio. Y por último, tenemos el grupo de pacientes que requieren un tratamiento de emergencia y remisión urgente por dengue grave, ¿no? ¿Cuándo y a quiénes? Cuando hay una extravasación importante de plasma que conduce a shock, acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria, hemorragia masiva, deterioro orgánico grave, hay daño hepático, insuficiencia renal, encefalopatía, cardiomiopatía, etc. Y deben ser remitidos a las unidades de cuidados intensivos para transfusiones sanguíneas, la administración de cristaloides isotónicos, hematocrito pre y post reanimación hídrica y transfusiones en caso de sangrado masivo sospechoso, ¿no? Criterios de egreso de estos niños: sin fiebre por lo menos 24 o 48 horas, mejoría del estado clínico, estado general, el apetito, la diuresis, la hemodinamia, y sin signo de dificultad respiratoria, ¿no? Para darle de alta. El aumento en el recuento plaquetario, usualmente precedido también del aumento de leucocitos, y hematocrito estable aún sin líquidos endovenosos. La prevención. Y aquí donde tenemos que enfocar, ¿no? los esfuerzos, ¿no? Para poder controlar, ¿no? el problema. Y tenemos que evitar lo que son aguas estancadas, criaderos, ¿no? Si se viaja a zonas endémicas, hay que utilizar ropa manga larga, pantalones largos también, de colores claros. La inmunidad homotípica permanente, pero heterotípica temporal. Y finalmente, la vacuna, ¿no? Que es lo que se está trabajando en lo que es vacuna. Aquí vemos acá un afiche, ¿no? De cómo podemos todos prevenir el dengue. El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Solo se reproduce si dispone de agua limpia estancada donde se desarrollan sus larvas, ¿no? Hay distintos lugares las larvas del mosquito transmisor, ¿no? Entonces en nuestra propia casa podemos estar permitiendo que el mosquito transmite el dengue, que transmite el dengue se reproduzca, ¿no? Entonces tenemos que tomar algunas medidas definitivamente para cortar, ¿no? este ciclo. Respecto a vacunas, hay vacunas que están en fase de desarrollo, como por ejemplo la vacuna del Chiperivax, ¿no? Que es una vacuna tetravalente de cepas atenuadas, pero definitivamente todavía esto está en fase de desarrollo. Esperemos que tengamos noticias, ¿no? Pronto respecto al beneficio, ¿no? de esta vacuna. Hay nuevos abordajes también respecto al manejo del vector.
Se habla de liberación de mosquitos machos genéticamente modificados, capaces de esterilizar a la población hembra salvaje, ¿no? Introducción embriónica de bacterias intracelulares, ¿no? Hacerlos resistentes a los mosquitos, a la infección, disminuir el ciclo vital del mosquito, en fin, es decir, hay diversas estrategias que se están también ensayando, pero que todavía no tenemos evidencia de que puedan funcionar, ¿no? en el manejo de los niños. Creo que esa es la última. Sí. Y, no sé, alguna pregunta, algún comentario de repente. ¿Ha visto algún niño ya con dengue, doctora? Ah, ya. Ajá. Sí, claro. Ujú, ujú. Yo recuerdo un caso de hace muchos años, cuando estaba haciendo la residencia, ya hace más de 15 años, que tuvimos un niño con fiebre, que pensamos en todo, como vimos ahí, el diagnóstico diferencial, ¿no? Fiebre de 4 días, 5 días. Este niño empezó a tener sangrados, pero no teníamos reporte epidemiológico de dengue en nuestro medio, hace unos, estamos hablando de 15, 16 años atrás. Y pensábamos en todo, pensábamos en púrpura, pensábamos en un problema hematológico, en todo pensábamos, y nunca pues de repente pensamos que en nuestro medio no iba a estar el dengue. Y este paciente empezó a tener ya sangrados y fue hasta los cuidados intensivos. En los cuidados intensivos también consideraron que era una sepsis, ¿no? Que era que lo había llevado al CID y cosas así. Y en realidad nunca se hizo el diagnóstico de dengue, pero a las a la semana o a las 2 semanas llega un segundo niño con las mismas características. Era su hermano del niño que había estado en la UCI y que falleció lamentablemente, ¿no? Y entonces, cosas raras, ¿no? Niño con lo mismo otra vez, fiebre. Entonces ahí fue que se hizo el reporte epidemiológico y eran los primeros brotes, ¿no? De dengue. Ahora, bueno, ya sabemos, ya podemos tener algo mapeado, más o menos sabemos, ¿no? Cuáles son las zonas endémicas. Además, sabemos que ya somos endémicos, sabemos que ya lo tenemos, ¿no? Y que tenemos que pensarlo, ¿no? Pero hace 15, 16 años era difícil, ¿no? No, no se pensaba. Pensábamos en todo. Pensábamos en hepatitis, pensábamos en tifoidea, ¿no? En mononucleosis, un montón de cosas, pero no imaginamos. Sí. Okay.